en la ley de transparencia. Adelante, Juan Pablo. Ya, veo que Verónica Bustos tiene la mano levantada. No sé si quiere comentar algo, preguntar o es un error, Verónica. Juan Pablo, están deshabilitados los micrófonos para evitar que las Ah, personas puedan ya, intervenir y puedan plantear las preguntas a través del chat y así ya, evitar, son cerca de 300 personas las que están acá, así que verdad, tiene ahí razón. recalcar por favor ahí que las preguntas por un tema solamente de la cantidad de personas que estamos presentes aquí Sí, en la sala van a ser canalizadas solamente de forma escrita a través del botón preguntas y respuestas y a través del chat. Así que solamente sabemos que todos quieren aquí opinar, quizás dar algún comentario a través del micrófono, así que les pido ahí también las disculpas del caso, pero es por una cuestión netamente del funcionamiento de la escuela. ¿Ya? Así que eso, Juan Pablo. Adelante. ya. Sí, bueno, de todas maneras ahí Verónica escribió que se había equivocado, así que estamos bien. Bueno, ahí sigue incorporando a harta gente, sobre todo municipios, Kemchi, Navidad, San Pedro de Atacama. Hace poco estuvimos en San Pedro, en Kemchi también. María Elena, Quillota, Doñihue, La Florida. Bien, eh, bien, voy a partir entonces con esta presentación. Como lo comentó Max, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Camps, yo soy jefe del área de formación del Consejo para la Transparencia. Eh, Esta instancia, ¿cierto? Ya para algunos de ustedes o algunas de ustedes ya debe ser conocida, nuestras escuelas de capacitación las hacemos mensualmente con distintos temas que van surgiendo, ¿cierto? A partir del trabajo que vamos haciendo con las instituciones públicas, con enlaces. Y esta primera escuela de capacitación tiene por objetivo entregar elementos introductorios, entendiendo que en el mundo municipal acaban de haber cambios de autoridades y por lo tanto se producen cambios de equipo. Eso ustedes lo sabrán, ¿cierto? Mucho mejor que nosotros. Hemos podido nosotros ver esto en distintos municipios, nos han comentado de esto mismo también, y a partir de eso un poco surgió la idea de hagamos esta primera escuela de capacitación para este grupo de personas, que es un grupo grande que se integra a los temas de transparencia desde los municipios, ¿cierto? Hicimos esta convocatoria y, bueno, finalmente también ampliamos más la convocatoria para otras instituciones que también están interesadas. Pero comento esto porque lo que yo les voy a mostrar ahora es una presentación introductoria de la ley de transparencia, ya como bien general, los elementos principales, ya. Para la gente que ya trabaja en esto hace un tiempo, deberían ser temas ya bien familiares y conocidos, ya. Eh, entonces, les comento esto, ¿cierto? Para que tengan presente que estamos pensando en nuevos y nuevas funcionarias, ¿cierto? Que se están incorporando a estas tareas y por lo tanto se requiere una capacitación introductoria. Asimismo, también la segunda parte va a estar a cargo Pablo García y Carmen Reyes, va a estar centrada en el uso de portal, ¿cierto? Del portal de transparencia, tanto para transparencia activa, para publicar información, como para tramitar solicitudes, pero también de una forma muy introductoria, ¿ya? Entonces, para que no haya duda al respecto, esta capacitación tiene un carácter introductorio. Como decía Max, se está grabando la sesión, va a ser enviada, ¿cierto? Pero tener bien claro eso, ¿ya? Porque son contenidos que los que tienen más tiempo en esto ya los deberían, les van a hacer resultar familiares. Ya, bien. Voy a entonces compartir em, la presentación. Ya, ¿ven la presentación entera proyectada con pantalla completa? Aún no, Juanpa, se está cargando. Ya, pero te aviso ahí cuando aparezca. Mm. Ahí sí, Juanpa, apareció. Ya, súper. Bien.
Entonces la idea es que yo les voy a hacer esta presentación, que estemos en esto aproximadamente hasta las 10:40, 10:45. Luego de eso viene la segunda parte, ¿cierto? Que es está centrada en el uso del portal. ¿Ya? Como dijo Max, la idea es que vayan escribiendo sus preguntas en la sección de preguntas-respuestas, y Max, en la medida en que las vaya identificando, me va a interrumpir, me va a hacer la pregunta para tratar de abordar la pregunta, ojalá cuando estemos abordando el contenido específico, ¿ya? Y también, a su vez, vamos a dejar al final un espacio para algunas preguntas, ¿cierto? Que siempre van apareciendo. Ya, bien, entonces, eh, primero, hacer un contexto histórico, ¿cierto? De cómo surge el derecho de acceso a la información pública y como derecho humano, como derecho ciudadano, ¿cierto? Se enmarca dentro de la tradición jurídica tanto nacional como internacional, y principalmente internacional, yo diría, eh, en distintos marcos normativos, cartas, acuerdos que tienen que ver con derechos humanos, ¿ya? Eh, Se puede tener como antecedentes distintas declaraciones de derechos humanos, como tenemos aquí en pantalla, americana, europea, sobre los pueblos. em, También, dentro de la discusión de los derechos humanos, el derecho de acceso a la información pública puede ser considerado un derecho de tercera generación, o a veces en la discusión también se considera de cuarta generación, en la medida en que un derecho ciudadano, ¿cierto?, que permite ejercer un control de la función pública, ¿ya? Y prevenir corrupción. Entonces es una herramienta que tiene el ciudadano de alguna manera para que el Estado rinda cuentas de su funcionamiento. Es importante considerar que esta ley surge como a partir de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que fue dictaminado en una sentencia del año 2006, en donde a partir de un proyecto que generaba impacto ambiental, que el gobierno de ese tiempo estaba analizando, una ONG chilena le pidió información al gobierno respectivo respecto de estudios que tenían a la vista para ver, para analizar la factibilidad de este proyecto, frente a lo cual, cierto, el gobierno de turno no respondió, aduciendo que no existía una normativa que obligara y exigiera que el Estado o el gobierno le entregara información a la ciudadanía cuando era requerido, en este caso una ONG. A su vez, las instancias judiciales chilenas ratificaron esta misma postura del gobierno, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, y este caso fue llevado a la Corte Interamericana por esta ONG, que finalmente tuvo un fallo a favor, y en este dictamen de la Corte eh, se obliga a Chile, ¿cierto?, a crear una normativa y una institucionalidad que permita que las personas puedan acceder a la información que está en poder del Estado de manera sencilla, rápida, ¿ya? Y a partir de eso, ¿cierto? Se promulga, se discute y después se promulga la Ley de Transparencia en Chile, que se promulga en el año 2009, y que a lo largo de 15 años, ¿cierto?, ha ido generando distintos estándares, distintas prácticas también, distintas percepciones ciudadanas, ¿cierto?, del funcionamiento del Estado. Eh, Voy a seguir con esta presentación. Eh, la ley de transparencia en Chile, eh, podríamos definir o decir que esta ley tiene tres grandes elementos o componentes que interactúan, ¿ya? Primero está lo que se conoce como transparencia activa, ¿cierto? Que son estas obligaciones de los organismos públicos de mantener información actualizada mes a mes,
en sus páginas web, ¿cierto? Información que está determinada por la ley, también el Consejo en las instrucciones generales que dicta y que tienen un carácter obligatorio para las instituciones públicas. Recientemente, o sea, recientemente me refiero a hace un par de años, 2 años, el Consejo dictó una instrucción sobre transparencia activa que generó algunos cambios, y la transparencia activa debería ser, por decirlo de alguna manera, el primer camino o la primera opción a la cual recurre una persona que quiera conocer información que está en poder del Estado. Ya, o sea, pensando como un poco la situación más ideal, si yo quisiera, por ejemplo, información sobre áreas verdes en la comuna de Santiago, em, eh, lo más rápido para acceder a esa información sería que yo me metiera en la página web de transparencia activa del municipio de Santiago, ¿cierto? O del gobierno regional, según quien esté a cargo de la información que yo quiero pedir, ¿cierto? Que la tenga. Y, em, y la forma más rápida, ¿cierto? Sería para acceder a esa información que ingresar a transparencia activa y buscar ahí que esté la información disponible y la descargo. Esa sería como la situación ideal. Si yo me meto a transparencia activa y no está la información que a mí me interesa, puedo hacer una solicitud de acceso a la información, que es el segundo componente o elemento, el gran elemento de esta ley, de esta política pública, y que se refiere a el derecho que tienen las personas de pedir la información específica a un organismo público, ¿cierto? Mediante el llenado de un formulario, que un poquito más adelante les voy a mostrar em, qué campo de información tiene este formulario. Y en este caso, la solicitud de acceso a la información desencadena todo un procedimiento administrativo dentro del organismo que apunta a identificar la información que se ha pedido, confirmar que el organismo público efectivamente tenga esa información, revisar que la información no tenga motivos de reserva o causales de reserva y eventualmente hacer entrega de la información, ¿ya? Entonces, ahí como se evidencia, ¿cierto? Es distinto el procedimiento y el trabajo que implica para un organismo público, para un municipio, particularmente, pensémoslo quizás como ejemplo, el responder solicitudes versus transparencia activa. Nosotros hemos podido ver que hay varios y varias de ustedes que les toca trabajar algunos o alguna en transparencia activa, otro en responder solicitudes y hay otras personas que trabajan en las dos, ¿ya? Entenderán, ¿cierto? Ustedes mucho mejor que nosotros que hay diferencias importantes en estos dos componentes en términos de las tareas que involucra para el organismo público, ¿cierto? Porque transparencia activa es un trabajo permanente, mensual, que tiene los mismos periodos de publicación, es la misma información que mes a mes se publica, son los mismos ítems, me refiero, ¿cierto? Evidentemente la información hay que actualizarla, pero en ese sentido es como una constante que por lo tanto se puede incorporar como parte de la planificación de trabajo de los equipos de un municipio o una institución pública. En cambio, las solicitudes de acceso es algo más variable, ¿cierto? De hecho, bueno, hace un par de semanas nos tocó tener reuniones de trabajo con municipios de la región de Antofagasta y de Chiloé, y veíamos cómo también en municipios pequeños, me refiero a municipios pequeños de comunas que no tienen una cantidad de población muy alta, pero que por X motivo, y digo X porque puede ser por muchas cosas, hay momentos en donde excepcionalmente a un organismo público ingresan muchas solicitudes de información, ¿sí? Eh, porque surgió algo que la gente quiere conocer, por coincidencia, pero hay momentos en donde pues, un organismo público, por así decir, tiene, no sé, uno podría decir en promedio unas 20 solicitudes de información, estoy diciendo un organismo X, por ahí, unos que tienen mucho más o menos, 20 solicitudes al mes, más o menos, y resulta que hay un momento del año en donde se disparan y llegan 100, ¿ya? Estoy dando números, ¿cierto? Ficticios. Entonces, en ese sentido, las solicitudes de información implican otro procedimiento y otro tipo de organización para dar cumplimiento a la norma.
¿ya? Que me voy a referir un poquito más adelante ahora a este procedimiento. Eh, y el tercer componente de esta política pública es el Consejo para la Transparencia, que es este organismo autónomo, ¿cierto? Que se encarga de garantizar que se respete en Chile el derecho de acceso a la información pública, ¿ya? Y eso en la práctica se traduce en que el Consejo tiene, por una parte, la misión de abordar casos en donde las personas reclaman que la información pública que han solicitado no se les ha entregado o no quedan conforme con la respuesta o no le responden. Y el Consejo tiene la atribución, ¿cierto?, de investigar el caso y eventualmente sancionar y obligar a que el organismo público entregue la información que no ha sido pública. Entonces, el Consejo tiene, por una parte, una misión garante del derecho, en el sentido de que fiscaliza para que esto se respete, y se fiscaliza tanto en solicitudes de información como en transparencia activa. Y por otra parte, el Consejo tiene la misión de promover el derecho de acceso a la información pública en la ciudadanía, ¿ya? Entonces, esta doble misión, por una parte garantizar el ejercicio del derecho y por otra parte promover la transparencia, promover la cultura de la transparencia, ¿cierto? Determina las distintas acciones concretas que realiza el Consejo en el marco de su funcionamiento, ¿ya? Entonces, para recapitular un poco, y como tenemos acá en la lámina estas tres pelotitas que están con siglas, TA es la abreviación de transparencia activa, DAI de derecho a acceso a la información, con eso nos estamos refiriendo a las solicitudes de información, y CPLT es Consejo para la Transparencia, como el organismo, ¿cierto?, autónomo, garante y promotor del derecho. Entonces, como yo les comentaba, podemos establecer que estos tres componentes son los componentes principales o grandes elementos de la ley de transparencia en Chile. Y tenemos que en el caso chileno, la ley de transparencia establece exigencias diferenciadas según tipos o grupos de instituciones públicas, ¿ya? De manera muy resumida o sintética, uno podría decir que en Chile la ley de transparencia establece más obligaciones para las instituciones que son parte del Poder Ejecutivo, ¿ya? El Poder Legislativo y el Judicial quedan con un régimen distinto, eh, en donde el estándar de, ¿cierto?, de publicación es distinto, no es tan alto y tampoco tienen ciertas obligaciones que los otros organismos sí tienen, ¿ya? Entonces, si ustedes ven acá, tenemos puros organismos que son parte del gobierno nacional, ¿cierto? La presidencia, los ministerios con la respectiva subsecretaría, los gobiernos regionales, universidades estatales, eh, municipios, Fuerzas Armadas, Carabineros e investigaciones, ¿ya? Entonces acá, este grupo de instituciones públicas podríamos pensar el gobierno nacional, regional y local o comunal, ¿cierto? La presidencia con los ministerios, los gobiernos regionales, los municipios, y a eso sumamos universidades estatales y centros de formación técnica estatal también. Me parece que teníamos gente que se había inscrito para esta actividad de algún CFT. Y a eso le sumamos Fuerza Armada y Carabineros, ¿ya? Entonces, estas instituciones tienen obligaciones de publicar en transparencia activa mes a mes, por eso está ahí el círculo con TA, están también obligados a responder solicitudes de información que la gente ingrese a través del llenado formulario que les voy a mostrar, y quedan bajo la fiscalización del Consejo para la Transparencia, que quiere decir que, por lo tanto, que si una persona se mete a transparencia activa y la información no está actualizada o hago una solicitud de información y no me responden, yo puedo recurrir al Consejo para presentar un reclamo y el Consejo puede abordar el caso y eventualmente sancionar si es que corresponde. Luego
tenemos otro grupo de instituciones que corresponden a, perdón, acá, a empresas estatales, que también tienen un régimen distinto respecto de esta normativa, en donde tenemos Banco Estado, Correos de Chile, Metro de Santiago, ENAP, Codelco, Empresa Ferrocarril del Estado, etcétera, ¿cierto? Como ustedes ven acá, las obligaciones que aplican a este grupo de instituciones corresponden a transparencia activa, no están obligados a responder solicitudes de información y quedan bajo la fiscalización del Consejo, ¿ya? Esto quiere decir que estos organismos públicos, si yo ingreso una solicitud de información, no están obligados a responderme, y si yo fuera al Consejo, luego de esa respuesta, a presentar un reclamo, en el Consejo lo que me van a decir es, no somos competentes para fiscalizar, sancionar a estas empresas respecto de solicitudes de información. De transparencia activa, sí. Si yo me meto, por ejemplo, a Banco Estado y veo que la información de transparencia activa no está actualizada, puedo presentar un reclamo al Consejo y el Consejo tiene la facultad de investigar y eventualmente decirle al Banco Estado que publique la información y eventualmente alguna sanción si es que lo amerita. Las sanciones también se van definiendo en función del historial de cómo se comporta una institución o una autoridad en relación a las exigencias de transparencia. Ya. Un tercer grupo de instituciones en donde podemos incluir a las instituciones autónomas, como la Fiscalía, Banco Central o la Contraloría, eh, donde tienen obligaciones de responder solicitudes de información, no están obligados a mantener información actualizada en transparencia activa, y el Consejo para la Transparencia no es el órgano fiscalizador, sino que en este caso se debe recurrir a la Corte de Apelaciones, ¿ya? O sea, si yo hago una solicitud de información a la Contraloría, por ejemplo, o a la Fiscalía y no me responden, yo debería presentar un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Lo que evidentemente es más complejo, requiere cierto apoyo profesional, es más largo también en relación a los tiempos en que el Consejo resuelve los casos. Entonces, acá vemos, ¿cierto?, que ya hay mayores restricciones si lo pensamos desde la vista de la persona que pide información. O sea, es más difícil obligar a que estos organismos entreguen la información que yo quiero, que yo necesito, si es que me la niegan, ¿ya? Y eh, por último tenemos a todas aquellas instituciones que podríamos incluirlas dentro de lo que es el poder legislativo y el judicial, parlamento y tribunales, básicamente, que tienen obligaciones de transparencia activa, tienen obligaciones de responder solicitudes de información, pero no están bajo la fiscalización del Consejo. Tampoco en este caso Corte de Apelaciones es competente, sino que tienen instancias internas de transparencia a las cuales uno puede recurrir en el caso de que considere que no se está cumpliendo el estándar de transparencia activa, o he pedido información mediante una solicitud y no me responden, ¿ya? Obviamente esto no es lo ideal, ¿cierto? Porque dentro de las distintas teorías de organización del Estado, de administración del Estado, hay una conciencia importante en lo referido a que la función fiscalizadora tiene que estar separada de el organismo fiscalizado, ¿ya? Lo que en la práctica se traduce en que lo ideal, ¿cierto?, es que las fiscalizaciones las hagan organismos autónomos o instancias autónomas respecto de la institución o entidad fiscalizada, lo que no ocurre acá, porque si yo, por ejemplo, le hago una solicitud de información al Senado y no me responden, tengo que ir a presentar un reclamo a la Comisión de Transparencia del Senado. Entonces es como juez y parte, ¿cierto? Entonces no es lo ideal. Eh, Comentarles solo como dejarlo anunciado para a quien le interese, que hay en el Parlamento está en discusión una ley de transparencia nueva, 2.0 entre comillas, pero que lleva hartos años, ya como 7 años ya en el Congreso. Eh, y uno de los aspectos que ha generado harto debate, en donde también hay un consenso de hay que ir avanzando, es en el nivel de alcance que tiene la ley de transparencia en Chile en relación al Poder Judicial y el Legislativo. De hecho, si ustedes comparan leyes de acceso a la información de otros países,
de Latinoamérica, Norteamérica o Europa, la ley de transparencia tiene ciertas matices, mayores o menos exigencias, pero aplica en general a los tres poderes del Estado. Lo que en Chile no es tan así como se lo mostré, ¿cierto? O sea, si bien están obligados a normativa, el Poder Judicial y el Legislativo están obligados a cumplir la normativa, tienen instancias internas, entonces son ellos mismos quienes se fiscalizan respecto de eso. Y eso es una característica, yo creo, bien particular de Chile y que tiene que ver también con el año en que se hizo esta ley, que es el 2009. Chile fue el segundo país de Latinoamérica que tuvo una ley de acceso a la información pública. El primero fue México, que fue el año 99. Eh, entonces también tiene que ver, o sea, este alcance o bajo alcance de la ley de transparencia en Chile también tiene que ver con el momento en que fue discutida la ley. Por eso también es importante una actualización. Ya, respecto de las solicitudes de información, primero lo más importante que nosotros siempre decimos es que todos los funcionarios públicos deberíamos trabajar con la idea de que todo lo que yo hago y la información que produzco o que tengo o me llega, me la podrían pedir por ley de transparencia y yo tengo que entregarla. ¿Ya? O sea, un poco la lógica es que la regla es que toda la información es pública. ¿Ya? Por lo tanto, las causales de reserva, causales de reserva se consideran una excepción. ¿Ya? O sea, siempre hay que estar pensando o con esta disposición a que en cualquier momento me pudieran pedir el documento que estoy trabajando, algún archivo, no sé, de bases de datos, y me las pueden pedir y yo tengo que estar como eh, disponible y listo para entregarlas. Eh, a no ser que tenga causal de reserva, que las vamos a ver ahora en un minuto más. Eh, las solicitudes de información se pueden ingresar a través de tres canales, estos que están acá, que pueden ser a través de un formulario en papel, los organismos públicos en el mesón de atención de público, en la mesón de OIRS, tienen que tener formularios impresos. Eh, Eso también podría ser un motivo de un eventual reclamo ante el Consejo, el hecho de que una institución pública, un municipio, por ejemplo, en la mesón de OIRS, va y pide un formulario para hacer una solicitud por ley de transparencia y le diga, no, no tenemos formulario. Eso también pudiera ser eventualmente motivo de reclamo de la persona y eventualmente, según el caso, pudiera considerarse una obstaculización al ejercicio del derecho sin fundamento. ¿Ya? Eso lo mejor es tener siempre el formulario disponible y tener una versión guardada digital para imprimir en el caso de que se acaben rápido. ¿Ya? Se puede hacer la solicitud también por correo postal, ya eso cada vez se usa menos, ¿cierto? Pero en estricto rigor, yo, por ejemplo, vivo en Santiago, yo podría hacer una solicitud de información, enviarla por correos de Chile a el municipio de Arica y pedir que me respondan a mi dirección en Santiago, por correo postal también. Eh, Esto ya cada vez se usa menos, ¿cierto? Y por lejos, el canal más utilizado es el canal web, que corresponde al portal de transparencia del Estado que administramos nosotros y en el cual están adquiridos la mayoría de los organismos públicos que están sujetos a la ley, pero no es obligación hacerlo. Entonces también hay varios organismos públicos que tienen su propia página de transparencia activa, ¿ya? Eh, Da igual si el organismo público tiene su propia página de transparencia activa o está arriba, entre comillas, del portal de transparencia que administramos nosotros, porque tienen que cumplir los mismos estándares. Nosotros siempre recomendamos subirse al portal de transparencia porque es gratuito, es un servicio que está permanentemente monitoreado y permite tener una trazabilidad de todo el procedimiento administrativo, tanto de publicación de transparencia activa como de una entrega de información como respuesta a una solicitud, ¿ya? Entonces, por eso es importante, y ahora el segundo bloque que viene en unos minutos más con Pablo y con la Eli, vamos a ver el portal de transparencia porque hoy en día, no sé, yo creo que el 98, 99% de los organismos obligados están arriba del portal, como les decía, no son todos, pero están casi todos, entonces siempre es bueno
tener presente esa herramienta. Acá tenemos un ejemplo de una... Juanpa, Sí, disculpa. Sí, disculpa que te interrumpa, es que están llegando ahí algunas preguntas y las estoy haciendo calzar justamente con el tema que estás abordando. Solo para reforzar, bueno, Marjorie Pardo nos escribe, recuerden por favor escribir sus preguntas en el botón preguntas y respuestas y no en el chat para poder ir haciendo una respuesta más ordenada a sus consultas. Dice, Marjorie nos pregunta, buenos días, si un ciudadano envía su solicitud por correo electrónico a nuestra institución, puedo responderle indicándole que debe realizarla a través de los medios correspondientes como la página web. Agradezco su orientación. Muchas gracias. La pregunta que nos hace Marjorie a propósito de los canales para ingresar una solicitud de información. sí, esa es una buena pregunta, Marjorie. Mira, ahí, en términos estrictos de la ley, ustedes podrían no responder, no están obligados a ni siquiera a responder el correo, ¿ya? Porque técnicamente eso no es una solicitud de información porque se ingresó por otro canal, ¿ya? Entonces uno podría como hacerse el tonto, entre comillas, y no responder nada, y no estaría incumpliendo ninguna norma. Pero obviamente para la persona no es lo ideal. Pues, si uno se pone a pensar desde la posición de la persona, esto, em, para la persona que no distingue cuál es el canal de ingreso de solicitud y que manda el correo, está esperando una respuesta y no le respondan nada, esa persona va a decir, ah, claro, son poco transparentes, son corruptos, ¿cierto? Considerando un poco el ambiente de desconfianza que existe en la ciudadanía hacia el Estado hace ya varios años, ¿cierto? No solo en Chile, es un fenómeno bien más global, diría yo, en algunos casos. Ya, entonces, pero ahí, Marjorie, lo ideal sería tú puedes responder lo que tú comentabas, o sea, responder y decirle, mira, ingresa por, a través de este link, a través de este sitio, el formulario, no sé qué, ingresa la solicitud. Es una opción, pero lo ideal, la mejor práctica sería contestarle a la persona el correo, decirle, mira, esta solicitud se ingresa por aquí y por acá, ya la ingresamos, pero para la próxima, para que ya sepa que tiene que ingresar a través de estos canales. Un poco como educar a la persona, informarle, mira, esta no es un canal de ingreso oficial, estos son los canales de ingreso, para la próxima ingrésalos por ahí, pero por ser esta vez y te vamos a responder igual. ¿Ya? Entonces ahí lo que habría que hacer, Marjorie, es ese correo que te llegó o que le llegó a un funcionario o funcionaria de una persona que pide información, habría que ingresarlo o derivarlo a el canal de ingreso de solicitud de información. En este caso, no sé, pues, si están ustedes con el portal de transparencia, tienen que ahí ustedes crear el caso, la solicitud, ¿cierto? Ingresar los datos de la persona. em, y esa sería la mejor opción en relación a esta situación, ¿cierto? Responderle a la persona, informarle cuáles son los conductos habituales y decirle que, bueno, se le va a responder, ¿cierto? A través de los plazos legales. Y eso. Bien, voy a seguir porque ya nos queda poco tiempo. Eh, estos son los cuatro campos de información que tiene que tener la solicitud, el formulario. La ley es súper clara en decir que no se puede exigir más información que esta. Si ustedes se fijan, no está el root de la persona, por ejemplo. La información tiene que tener el nombre y apellido de la persona solicitante, su dirección cuando quiere que le respondan por correo postal, si quiere que le respondan por correo electrónico, el correo electrónico funciona ahí como dirección, hay que escribir claramente qué es lo que estoy pidiendo, qué información quiero. Ya a veces pasa que muchas personas hacen una solicitud y escriben como una historia, te cuentan toda una historia, todo un contexto de por qué quieren la información. Y la ley es súper clara, ¿no? Uno como funcionario no tiene que preocuparse ni importarle para qué va a ocupar la información la persona. Su derecho es acceder a la información y ella es tema de la persona que hará con esa información. ¿Ya? Entonces, es importante. em, Tener claro que no podemos estar indagando el motivo de la solicitud y por lo mismo también cuando la persona hace este relato en donde cuenta una historia, está de más también. El campo respecto de la solicitud, de la información a solicitar, tiene que ser súper específico y claro y acotado y ojalá corto, digamos. Tiene que llevar la firma el formulario cuando es solo en papel, ya cuando se hace a través de la página web no es necesario.
y hay que señalar a qué institución va dirigida la solicitud. Bien, el plazo para responder son 20 días hábiles, con una prórroga posible eh, de tomar 10 días hábiles más, pero que tiene que ser justificada al solicitante. Ya no quiere decir que al solicitante le tengo que pedir la autorización. Él no puede negarse y decirle, no, no quiero que se tome la prórroga. No, ustedes tienen que informarle y justificarle, explicarle en el fondo por qué tienen que tomarse más días para responder la solicitud, y que en el fondo eso tiene que ver con la dificultad de acceder a la información, o que sea mucha información, que hay pocas personas para responder, etcétera, etcétera. Ya. Sí, Y, Juanpa, disculpa, están ah, llegando algunas, antes de pasar a las causales de reserva, algunas preguntas que están llegando en el preguntas y respuestas a propósito de los canales para ingresar la solicitud de información. Quizás ahí yo puedo responder algunas, porque nos dicen que en otras capacitaciones dijeron explícitamente que si la solicitud llega por correo, es obligación acogerlo e ingresarlo al portal a través de oficina de parte. Eso es una buena práctica, ya no es una obligación, porque en estricto rigor, cuando ingreso una solicitud de información a través de un correo electrónico, no es un canal habilitado para ingresar una solicitud de acceso a la información. Los únicos canales habilitados son los que mencionaba Juan Pablo en un par de láminas anteriores. Es siempre una buena práctica que si es que llega, por ejemplo, el correo contacto@municipalidad tanto o al institucional, que se pueda derivar a la unidad de transparencia para tramitarla como una solicitud de acceso a la información. Pero si es que ustedes habilitan en el fondo una casilla de correo electrónico para recibir solicitudes de acceso a la información, están indirectamente habilitando un canal que no está por normativa habilitado para responder a las solicitudes de acceso a la información. ¿Ya? Por eso se trata de una buena práctica. Cuando ingresa una solicitud de acceso a la información a través de un canal no habilitado, la buena práctica es derivarlo al canal habilitado e informarlo al solicitante de información que ese no es el canal habilitado y explicarle en el fondo cómo hacer el ingreso correcto de la solicitud de acceso a la información, ¿ya? Porque no es que haya cambiado la normativa, sino que es parte de una buena práctica a propósito de lo que se está indicando en la presentación. Otras cosas que, bueno, ahora Juan Pablo va a enfatizarlo en estas causales de reserva, nos llegan varias preguntas respecto a qué pasa con las encuestas, ¿ya? ¿Qué pasa con las encuestas o con las solicitudes de información que a veces son muy amplias, que requieren mucho tiempo para dar respuesta? Justamente ahora Juan Pablo va a hacer referencia a las causales de reserva y particularmente hay una causal de reserva que hace referencia a lo que están preguntando a propósito de estas encuestas que llegan, si es obligación o no responderla, si son muy extensas, etcétera. Esas son algunas de las consultas que han llegado hasta el momento, Juan Pablo, pero han habido varias que tienen que ver justamente con las causales de reserva, quizás para verlas con detalle y particularmente las que tienen que ver con el artículo 21, número 1, que es la afectación del cumplimiento de las funciones del servicio. sí. Perdón, también Bien. información de mucho tiempo atrás. Aquí me dicen, hay solicitudes de información que versan sobre solicitudes de documentos de hace 7 años atrás, 10 años atrás, etcétera. Entonces, hay varias consultas en esa línea, Juan Pablo, quizás para hacer énfasis particularmente en esta causal de reserva. Ya. Bien, esta es la última parte de esta presentación. Ya estamos pasadito en el tiempo, así que lo voy a hacer rápido y considerando las preguntas que Max acaba de enunciar, ¿ya? A ver, acá en pantalla vemos las 4 causales de reserva, o dicho de otra manera, son los motivos por los cuales una información se considera reservada y que por lo tanto no hay que entregar. Está la afectación del debido cumplimiento de las funciones del servicio, afectación de los derechos de terceros involucrados, la seguridad de la nación o las relaciones internacionales de Chile. Respecto de cómo afecta el debido cumplimiento de las funciones del servicio, ¿ya? Acá, esta causal corresponde a cuando me hacen una solicitud que me toma tanto tiempo responder porque es mucha información, o también pudiera ser que hacen una misma persona muchas solicitudes en poco tiempo. En 3 días, por ejemplo, una persona ingresa muchas solicitudes. En, el Consejo ha establecido, y así lo establece en la Instrucción General de Distracción Indebida, que hay criterios para definir cuándo una solicitud excede la capacidad que una institución tiene para responder. Y eso se analiza caso a caso.
¿ya? ¿A qué se refiere esto? A que básicamente en esta instrucción de distracción indebida, lo que se define son los criterios que yo debo ocupar para hacer el cálculo de tiempo que me toma abordar una solicitud de información y si ese tiempo tengo yo el recurso humano disponible para abordar eso. ¿Ya? Y esto es importante porque esto significa que, por ejemplo, una misma solicitud de información que toma X cantidad de tiempo responder, para un organismo puede ser distracción indebida, pero para otro no. Porque resulta que para un organismo público hay una persona encargada de transparencia y nadie más. Y en cambio el otro organismo público tiene una unidad de transparencia donde hay 7 personas trabajando en esto. ¿Ya? Entonces, ¿a qué apunta el debido cumplimiento? O sea, el que se afecta el debido cumplimiento de las funciones es que en el fondo lo que también se conoce como el abuso del derecho. O sea, que me pidan tanta información que yo como institución tengo que casi que estar trabajando solo para esa persona. Eso es lo que hay que evitar. Eso como es un abuso del derecho y obviamente no es la idea ni el espíritu de la ley ese tema. Entonces, ¿qué es lo que se hace básicamente? Es meter papel y lápiz. Las invito a que revisen la instrucción de distracción indebida. Ahí está todo bien detallado. Hay un cuadrito finalmente que detalla qué factores tienes que calcular. Pero básicamente es definir que ustedes deberían tener claro cuántas horas de recurso humano disponibles fijas tienen para responder solicitudes de información. Y eso varía de servicio a servicio, como yo les decía. Puede haber una persona que es encargada de transparencia y aparte tiene otras funciones. En otra parte pueden haber un equipo de transparencia donde hay 5 personas solo dedicadas a esto. Entonces, primero es identificar cuántas horas de recurso humano tengo yo disponibles fijas para responder una solicitud. Eh, Tengo que tener claro también cuántas horas de recurso humano extraordinariamente podría yo destinar para responder a esa solicitud. Y eso también es variable según cada organismo. Pueden ser más personas, yo puedo meter 2 personas más, 10 personas más, o no tengo nada, nadie más, ¿ya? Eh, y dimensionar todas las acciones y el tiempo que toma para encontrar la información y entregarla. Entonces ahí finalmente hago un suma y resta, que es cuántas horas de recurso humano disponible tengo, fijas o extraordinarias que pudiera definir, y por otra parte, la cantidad de tiempo que me toma responder esa solicitud, cuántas acciones tengo que realizar y cuánto tiempo me toman. Y finalmente ahí se hace un contraste y uno dice, bueno, en realidad no me dan los tiempos que establece la ley para responder ni en 20 días hábiles, ni usando la prórroga de 10 días hábiles más, por lo tanto, apelo a esta causa de reserva y niego la información, ¿ya? Acá les comento que el Consejo hizo esta instrucción general de distracción indebida, entre otras cosas, porque era por lejos la causal históricamente a la cual más recurrían los organismos públicos que eran reclamados ante el Consejo por personas, ¿ya? Eh, en en la inmensa mayoría de las ocasiones, el Consejo rechazaba, o sea, perdón, aceptaba el reclamo de la persona y lo que en el fondo le decía al organismo público es rechazar su argumento de distracción indebida. Entonces, por eso se hizo esta instrucción general tratando de ser súper claro, preciso y transparente con qué es lo que deberían considerar para llegar finalmente a la cantidad de horas que me toma responder y si eso puedo abordar o no sin dejar de lado las funciones principales para la cual fue creado un organismo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, es un tema de caso a caso. Yo puedo hacer una solicitud de información al municipio, no sé, de la Florida, en Santiago, puede ser que sea una solicitud que el tiempo les alcance con el recurso humano que tienen para responder, pero quizás si hago la misma solicitud a el municipio de Villa O'Higgins, ¿cierto? La región de Aysén, que es un municipio pequeñito, la misma solicitud que se la haga al municipio de Villa O'Higgins va a generar una afectación del cumplimiento del servicio porque tienen poquitas personas para responder, ¿ya? Entonces, eso respecto de esta causal.
Ahora, cuando respecto de las encuestas o las solicitudes que son con muchas de tesistas, ¿cierto? Eso sabemos que pasa harto, que personas que están haciendo en la universidad un pregrado, posgrado, piden información y piden yo necesito una tabla Excel con esta información, esta y esta. Entonces, ¿qué es lo que se pone ahí en juego? También esta misma lógica de, a ver, ¿cuánto tiempo nos toma eso? O sea, lo primero que hay que hacer es preguntarse, ¿la información que me están pidiendo, ¿la tengo o no la tengo? O sea, ¿existe o no existe? Porque si no existe, la ley es bien clara en el sentido de que yo no tengo que producir o elaborar información para una solicitud. Yo tengo que entregar lo que ya existe. Entonces, si este alumno tesista que me está pidiendo un Excel con una X cantidad de columnas con distinta información, yo tendría que ver, a ver, ¿tenemos información? Ya, sí, pero está en distintos documentos. Esta columna está acá, esta otra está acá, esta está acá, esta está acá. Ya. Entonces yo debería ver, ya. Entonces, sacar esta información de estas distintas fuentes y ponerlo en un Excel y enviárselo a la persona. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Ya? Y ahí está la respuesta a si eso es una distracción indebida o no. ¿Ya? Y hay jurisprudencia del Consejo bastante contundente al respecto. ¿Ya? En el sentido de que eh, la típica pedida del Excel con esto y esto, ustedes lo que tienen que ver es, ya, esa información la tenemos, ya, pero no la tenemos en el formato que nos están pidiendo. Pero la ley es clara en señalar de que los organismos públicos tienen que responder en el formato solicitado por la persona. Que ojo, esto paradójicamente es un estándar de exigencia muy alto en la ley. Ya en la Unión Europea, en Norteamérica, en hartos países de Latinoamérica también, eh, la ley en ese sentido no es tan exigente, o sea, te dice, si la información que te están pidiendo existe en algún documento ya elaborado, tú tienes que entregarla. Si la información que te piden, digamos con el ejemplo, la planilla Excel con columnas que yo tengo que llenar de distintas fuentes, en otras partes eso se considera motivo para decir no, o sea, esta información no, lo que tú estás pidiendo no está, no existe. ¿Ya? O sea, no existen en ese formato. En Chile, la ley es más exigente y hay fallos del Consejo que bien claro en el sentido de que si pediste esta base de datos con esta X columna y esa información la tenemos en distintos documentos, acá el ejercicio que habría que hacer es dimensionar el tiempo que me toma responder, la cantidad de personas que tengo disponible y ahí hago la suma y resta y veo si afecta el debido cumplimiento o no. Pero si ustedes, haciendo ese cálculo, les alcanza el tiempo para responder dentro de los plazos que establece la ley, y aún así niegan la información y llega un reclamo al Consejo, el Consejo lo más probable es que les diga, no, entreguen esto, tienen que entregarlo. Porque les daba el tiempo, ustedes tienen el tiempo y el recurso humano para responder a esto. ¿Ya? Y como les comentaba, hay casos al respecto que pueden revisar. ¿Ya? Eh, la segunda causal de reserva que afecte los derechos de las personas tiene que ver con aquella información pública que contenga datos personales o sensibles distintos que son de una persona distinta a quien la solicita. Por ejemplo, imagínense que Maximiliano, se atiende en el consultorio de X comuna. Y yo quiero saber cómo es la salud de Max. Entonces yo por ley de transparencia pido una copia de la ficha clínica del consultorio, de donde se atiende Max. Esa información tiene datos personales y sensibles. Los personales son los que permiten identificar a una persona, RUT, teléfono, dirección, correo electrónico. Y los datos sensibles son los que caracterizan a una persona, como los datos de salud. Los datos de salud siempre representan características de una persona, términos de salud, enfermedad, eh, el hecho de estar en tratamiento por una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad psiquiátrica, hablan de características de la persona, hablan de una forma de vida, de una forma de ser, ¿cierto? Entonces, en la ficha clínica hay datos personales y sensibles de Max. Entonces, siguiendo con el ejemplo, si yo hago esa solicitud, el consultorio respectivo, ¿cierto? Debería contactarse, o si fuera, no sé, un hospital, servicio de salud, eh, contactarse con Max y decirle, mira, acá Juan Pablo está pidiendo estos datos que son
personales y sensibles suyos. ¿Está dispuesto a entregarlo? Y Max puede decir no, y la información se niega, porque el titular del dato negó la información. ¿Ya? O sea, acá el dueño de la información es la persona, es la dueña de su propia información de datos personales y sensibles. Y tiene que autorizar la entrega de esa información o no. ¿Ya? Entonces esto es súper importante porque la ley de protección de la vida privada en Chile, que es bastante antigua, donde se define lo que son los datos personales y sensibles, cómo tienen que ser tratados, eh, es una ley de carácter especial y que tiene una jerarquía jurídica superior a la ley de transparencia, que es una ley de carácter general. La ley de protección de la vida privada es de carácter especial, ¿cierto? Entonces, cuando ahí se topan ambos derechos, ¿cierto? Hay que privilegiar la protección del dato personal. O sea, la protección del dato personal y sensible de terceros, distinto al solicitante, es algo que hay que priorizar por sobre la entrega de información. ¿Ya? Ojo, sí, con el tema del principio de divisibilidad que está establecido en la ley, que se refiere a que en la práctica, cuando a mí me piden un documento, una solicitud de información, en, en la práctica la respuesta no es entrego todo o niego todo. Yo tengo que revisar la información, ver si hay información de carácter de datos personales o sensibles de terceros, contactarme con los terceros o tachar la información, ¿cierto? Em, y, y puede ser que como decisión, yo como organismo público decida entregar una parte de la información solicitada y otra no, porque tiene carácter de reserva. O lo típico es, por ejemplo, el típico ejemplo es el contrato. El contrato de nosotros, los funcionarios públicos, es público. Cualquier persona, ustedes podría, por ley de transparencia, pedirle al Consejo, el Consejo también está sujeto a la ley, una copia de mi contrato de trabajo. Pero mi contrato está en mi dirección y mi RUT. Entonces el consejo debería a mí pedirme autorización para entregar mi root y mi dirección. Y yo podría decir, no quiero que lo entreguen. Y en ese caso, el consejo tendría que tachar el root, la dirección, pero entregar mi contrato, porque el contrato de un funcionario público, su jornada de trabajo, sus remuneraciones, funciones, tareas, todo eso es público. ¿Ya? Entonces, ojo que no es porque un documento tenga información reservada, es que todo el documento es reservado, sino que esa parte de la información se reserva. Y con esto ya voy terminando. La causal 3 y 4 de reserva están bien relacionadas. La causal sobre seguridad de la nación apunta a información de seguridad pública, orden público o información de defensa, información militar, no sé, por ejemplo, que yo le preguntara al ejército por ley de transparencia que me digan cuántos soldados conscriptos hay en todos los regimientos de Chile y cuánto tiempo se demora y qué procedimientos hacen para estar en puesto de combate. Es una información súper delicada. O no sé, por tema de orden público, yo pudiera en un municipio los planos de un banco y le pido a carabineros también horarios de rondas nocturnas alrededor del banco. También eso afecta el orden público, la seguridad en este caso, ¿cierto? Entonces, también eso es motivo de negar información o establecerla como reservada. Y el interés nacional apunta a relaciones internacionales de Chile con otros países. Y acá les doy un ejemplo y con esto termino. El año 2016, si no me equivoco, Chile estuvo en un litigio en la Corte Internacional de La Haya con Perú por el límite marítimo. Ya no sé si se acuerdan. Cuando ese litigio estaba en curso, una persona pidió información por ley de transparencia a la Cancillería chilena sobre cuáles eran los honorarios que se le pagaban al equipo de abogados y abogadas que representaba al Estado chileno. En ese momento, la Cancillería negó la información porque dijo afecta el interés nacional, ¿ya? Porque si la contraparte peruana sabe cuánto le estamos pagando a los abogados, nuestros abogados, sabe cuánta plata pasar por debajo de la mesa para que los abogados que representan a Chile hagan mal su trabajo. ¿Ya? No sé si me explico, se entiende, si me explico bien. ¿Ya? Entonces, esa información era delicada. Podía afectar el interés nacional, en este caso, el desempeño de los abogados chilenos y el juicio, finalmente, que puede afectar al Estado de Chile.
La Cancillería negó la información, la persona presentó un reclamo al Consejo y el Consejo le dio la razón a la Cancillería, porque efectivamente esa información era una información que podía afectar los intereses del Estado, del Estado chileno. Pero, y esto es interesante, que cuando salió el fallo de la Corte de La Haya, a los 2 días hábiles siguientes la Cancillería publicó en Transparencia Activa la remuneración de los abogados, porque esa información ya había dejado de ser eh, sensible o riesgosa para el interés nacional. ¿Ya? Y ojo, esto es importante porque la información que puede afectar el interés nacional de Chile puede ser, está muy sujeta al momento histórico. Si yo pidiera, por ejemplo, una acta de una reunión, una carta que le envió, no sé, el presidente Boric al presidente de Argentina. O sea, estoy poniendo cualquier ejemplo. No se lleva muy bien, así que no creo que se manden cartas. Pero si yo pidiera eso, probablemente me van a decir esa información afecta el interés nacional porque está relacionada y pone en juego las relaciones diplomáticas de Chile y Argentina hoy. En cambio, si yo pidiera, por ejemplo, ya una carta que le escribió, no sé, el presidente Ricardo Lagos al presidente, no sé, Carlos Menem de Argentina de ese momento, esa carta hoy en día no afecta el interés nacional como sí fue en su momento, ¿ya? Entonces, con esto cierro, como les comentaba, la información que afecta el interés nacional puede ser que lo haga durante un tiempo, no permanentemente. ¿Ya? Entonces también es otro análisis importante. Y lo último, el Consejo para la Transparencia, ¿cierto? Como yo les comentaba, recibe los reclamos de las personas que consideran que no se ha respetado su derecho de acceso, pero es importante, hay un plazo de 15 días hábiles que tiene la persona para presentar el reclamo al Consejo una vez que ha recibido la respuesta que no lo dejó conforme o una vez que se ha cumplido el plazo de 20 días hábiles y no recibe respuesta, ¿ya? Es importante, a veces las personas se dejan estar y presentan un reclamo al Consejo pasados los 15 días hábiles y el Consejo le dice, no, todo de nuevo, o sea, no soy competente para resolver el caso, así que tiene que hacer de nuevo la solicitud, empezar todo de nuevo, ¿ya? Así que eso, voy a dejar de compartir. em, ya, eso. Eso por mi parte, no sé, Max, si quedó algo, ya estamos pasados en el tiempo, le estoy Estamos, quitando tiempo a estamos Pablo y pasados la en el verdad. tiempo y algunas preguntas del preguntas y respuestas, bueno, que la planteé, yo he estado ahí también respondiendo por escrito a las preguntas que, Ya, insisto, en el botón preguntas y respuestas estamos recabando las preguntas, en el chat no, por una cuestión de orden también de las preguntas que se están planteando. Hay algunas opiniones, algunos comentarios en el chat respecto al cumplimiento de la ley. Solamente hay que señalar que es siempre obligación de las instituciones públicas y de los sujetos obligados tener el personal adecuado para responder a las solicitudes de acceso a la información. Nosotros sabemos que en muchos de los casos hay una sobrecarga laboral, en muchos casos quizás los recursos no son suficientes para dar respuestas a las solicitudes de información, pero nos guste o no nos guste, la ley es la ley y hay que aplicarla, hay que implementarla. Por eso igual, desde el Consejo para la Transparencia, tenemos a disposición una serie de herramientas que pueden ayudar a los encargados de transparencia a poder cumplir de mejor forma las obligaciones que establece la ley de transparencia. Juan Pablo hizo mención a varias instrucciones generales que son precisiones respecto a obligaciones que establece la ley de transparencia y que son vinculantes. ¿Ya? Las instrucciones generales, particularmente la de transparencia activa, la del procedimiento del derecho de acceso a la información, entre otras, son, yo diría, casi de lectura obligatoria para quienes están asumiendo el cargo o las funciones asociadas al cumplimiento de la ley de transparencia. Nosotros, los voy a poner en el chat, tenemos a disposición un correo electrónico que es contacto@consejotransparencia.cl a cargo del equipo de atención de personas del Consejo para la Transparencia, encabezado por Pablo García, que creo que nos va a acompañar en un rato más. Y tenemos una unidad encargada particularmente de responder todas las dudas y consultas que tengan sobre la aplicación de la ley de transparencia. Ahí yo creo que Pablo y Carmen nos va a explicar un poquito más en detalle también cuál es su función, porque veo hartas dudas y hartas consultas que creo yo podrían ser tratadas de manera mucho más particular a través de, por ejemplo, una tutoría, que es un programa que tiene el Consejo para la Transparencia que puede ayudar
a que los encargados de transparencia puedan resolver las dudas focalizadas que tengan, ya sea respecto a algún caso en particular o respecto al uso del portal de transparencia. Así que eso también planteárselo a propósito de las inquietudes que van surgiendo en el chat. Hay algunas preguntas que quedaron pendientes, pero que se van a poder responder en este segundo bloque, y siempre está el canal disponible del correo electrónico contacto@consejotransparencia.cl, que lo vamos a poner en el chat para que ustedes puedan ahí también canalizar las dudas, las consultas, las preguntas que tienen que hacer cuando les llega una solicitud de información con ciertas características, y podemos ahí orientarlos desde el consejo para que ustedes también puedan dar el mejor cumplimiento a las obligaciones que establece la ley. Así que solamente quería agregar eso, Juanpa, porque hay varias dudas y consultas y apreciaciones, por supuesto, respecto a las obligaciones que establece la ley de transparencia, y nosotros sabemos también que muchas veces existen algunos inconvenientes o algunas dudas respecto a cómo actuar a propósito de las obligaciones que establece la ley. Eso, Juan Pablo, no sé si algo más que agregar o le damos ya el pase a Pablo y Carmen Elizabeth Reyes, no sé si están Eh, por ahí, Eli y Mira, Pablo. muy breve porque, claro, vi ahora, cuando estaba presentando, no podía ver el chat, ahora vi, hay hartas preguntas que, claro, que requieren tiempo para responder, que pueden ser abordadas por Pablo también, pero creo que hay otras que escapan un poquito respecto al tema de portal, pero muy brevemente, porque también les vamos a hacer llegar el material, vamos a seguir haciendo capacitaciones, está el tema de las tutorías que pueden pedir ustedes, así que en términos de información y acompañamiento tenemos distintas opciones para ofrecerles. Pero quería referirme solo acá, hay un ejemplo, una pregunta respecto de el símil de la cosa juzgada, o sea, que una misma solicitud que sea respondida con una respuesta anterior. Miren, una buena práctica que siempre es recomendable para eso es que si me hacen una solicitud de información y después me hacen la misma otra persona, yo podría eh, publicar esta información en transparencia activa porque sé que me la van a pedir después o me la pueden pedir. Y cuando alguien me la pide, yo le respondo con este link. Acá está la información, ya está publicada. Y eso lo han hecho en algunas instituciones, en algunos municipios donde saben que recurrentemente les piden siempre la misma información de patentes de auto, de patentes de comercio, qué sé yo. Saben que les piden todos los meses o cada 2 meses, entonces lo que hacen es publicar la información a transparencia activa porque saben que la van a pedir. Y cuando te la piden, mando el link. Acá está. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se puede hacer eso. Eh, a ver, hay una consulta respecto de una solicitud de un expediente de edificación de una propiedad que el dueño se negó. ¿Qué hacer en este caso? O sea, como yo les decía, siempre se privilegia la protección del dato personal por sobre la entrega de la información. Si el dueño de la propiedad se negó, yo en el caso de ustedes esperaría que la persona presente un reclamo al consejo y que el consejo se pronuncie. En este caso, en este tipo de casos se entiende que no hay una intención de negar la información sin fundamento. Puede haber quizá un error en la interpretación legal, pero en ese caso el Consejo no aplica una sanción. Ya, eso, y bueno, hay otros comentarios que creo que tienen que ver más con la naturaleza del rol del enlace en las instituciones, ¿cierto? Que es muy sui generis, como algo acá también se plantea, la ley de transparencia se promulgó y se aprobó y se ha implementado sin asignación de presupuestos específicos, por lo cual cada institución la cumple como puede, entre comillas, ¿cierto? Y hay instituciones que tienen distintos tipos de presupuesto y realidad, entonces hay ahí también, hay que diferenciar, ¿cierto? En este escenario, que cada organismo tiene que hacerse cargo de cómo se organiza para hacer esto, y en algunos casos lo hacen mejor que en otros. Entonces la idea es tratar de copiar las buenas prácticas, de mirar a aquellos organismos donde las cosas funcionan bien para tratar de hacerlo de manera similar, ¿ya? Eso, así que también para que vayan escribiéndonos, todos quienes siguen con dudas y están medio perdidos, perdidas, nos pueden escribir al correo de contacto pidiendo una tutoría con el equipo de Pablo y les aseguro que eso les va a servir mucho. Ya, hasta acá más llego, Max. Estamos pasando el tiempo. Pablo o Eli, la Eli parece, Eli Carmen parece que va a tomar la palabra. No la escucho ni la veo
A ver, Ahí. esperemos. Sí, sí, está Tienes conectado. activado el micrófono, pero no se escucha. Un momento, por favor. Ah, ya apareció Pablo. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? ¿Se Ahí escucha? sí, Aló, te aló, escuchamos aló, y aló, te aló. vemos perfecto. Hola Eli, ¿cómo estáis? Maravilloso. Hola, chiquillos, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Aquí Todo bien. desde nuestra hermosa oficina desde Santiago vamos a realizar esta nueva escuela de capacitación. Bueno, ya. Entonces te doy el pase, Eli, y todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Bueno, para partir, muy buenos días a todos y todas. Como ya me he presentado, mi nombre es Carmen Elizabeth Reyes Vázquez. Me pueden nombrar por Carmen, me pueden nombrar por Elizabeth. De ambas formas entiendo. Bueno, como les señalaban, en esta ocasión yo voy a ver la parte más operativa, vamos a decir, del funcionamiento del portal de transparencia. ¿Ya? Vamos a dar una pincelada, en honor al tiempo, igual vamos a dar una pincelada en respecto a la tramitación de solicitudes dentro del portal y la carga de información en transparencia activa. Yo quiero partir esto mostrándoles, voy a empezar a compartir pantalla porque quiero mostrarles de que, como yo sé que la mayoría de los funcionarios que están aquí pueden ser relativamente nuevos en en lo que tiene que ver con transparencia, lo primero que quiero mostrarles es que nosotros tenemos habilitado en nuestra página web un espacio donde ustedes pueden encontrar manuales que les van a servir tanto para la tramitación de las solicitudes dentro del portal como de la carga de información en transparencia activa, ¿ya? Entonces, lo primero es, yo les voy a mostrar la ruta, que es llegar a la página principal del sitio web del Consejo. Aquí nos vamos a la pestaña que dice Portales CPLT y vamos a ingresar en la opción que se llama Portales de Transparencia. Aquí ustedes se van a encontrar con la opción de revisar varias instrucciones que ha ido sacando el Consejo con el tiempo, entre esas la resolución 500, que contiene la nueva instrucción sobre transparencia activa, ¿ya? Y aquí tenemos varios iconos que nos presentan diferentes recursos a los que podemos ingresar. ¿Ya? De partida tenemos plantilla de organismo y servicio de la administración del Estado, donde ustedes van a encontrar todas las plantillas que se utilizan para trabajar en transparencia activa. ¿Ya? Aquí ustedes van a encontrar con su respectiva materia la planilla que corresponde a esa materia que en el fondo es el ítem. ¿Ya? Aquí están todas. Cuando ustedes tienen la duda de cuál es la planilla que sirve para tal ítem X, ustedes vienen aquí y aquí pueden descargar todas las plantillas que se ocupan en el portal de transparencia actualmente. ¿Ya? Aquí en la opción de manual, ustedes pueden descargar tanto, en este caso lo que nos interesa más es el de gestión de solicitudes, ¿ya? Y el manual de publicación en transparencia activa. Estos, si ustedes son nuevos, van a ser como su Biblia, ¿ya? Porque aquí les muestran el paso a paso de cómo sirve cada botón que existe en el portal para poder llevar a cabo la acción que necesiten realizar. Y en particular, para el caso de transparencia activa, en esta opción donde dice videos de ayuda a transparencia activa, ustedes se van a encontrar con pequeñas cápsulas donde se han grabado cómo se realiza cada gestión que corresponde, vamos a decir, a los botones que tiene disponible transparencia activa. Ya, esto yo más que nada se los muestro para que ustedes sepan dónde llegar a la información. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a revisar primero lo que tiene que ver con transparencia pasiva, la gestión de solicitudes que ingresan a cada organismo. ¿Ya? Usted, teniendo los perfiles correctos, si tiene el perfil para tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, usted ingresa al portal con su respectivo usuario y clave,
y se le va a aparecer una opción que se llama escritorio funcionario. Al hacer clic aquí, a ustedes se le van a abrir estas opciones, donde va a salir su nombre, el organismo al que pertenece, y aquí va a salir el total de las solicitudes de acceso a la información que hayan ingresado a su servicio. Y aquí se despliegan las etapas por las que va pasando la solicitud, desde que ingresa, desde que se realiza el análisis, desde que se prepara la respuesta y finalmente cuando ya la solicitud está cerrada. Y en algunos casos que se realiza cuando alguna solicitud se anula. En este caso, cuando ingresa una solicitud al sistema, pero posterior al análisis, el organismo determina que lo que se está requiriendo no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública, sino que les pueden estar solicitando alguna gestión que realice, por ejemplo, el organismo, lo que no sería una solicitud, y ahí se tendría que proceder a anular la misma. ¿Ya? Ahora, mediante el formulario web, por ejemplo, toda persona puede realizar una solicitud de acceso a la información pública a cualquier organismo al que le aplique la ley de transparencia. ¿Ya? Cuando una persona ingresa al formulario, tiene que, como explicaba Juan Pablo, tiene que llenar ciertos campos que son obligatorios, como el nombre, el organismo al que la va a realizar, cuál es la solicitud, por cuál medio quiere ser notificado de la respuesta, el formato en el que necesita la respuesta, etcétera. Y una vez que la persona ya ingresa esta solicitud, automáticamente la plataforma, es decir, el portal, les va a mandar al organismo un acuse de recibo donde les va a informar de que ha ingresado una nueva solicitud al sistema. ¿A qué correos llega esta notificación? Cuando el organismo se sube al portal de transparencia, se les remite un documento donde tienen que ingresar datos del organismo, ya que esos datos del organismo posteriormente se suben al mismo portal y en eso se les pide un correo, ¿ya? Que es un correo que se encuentra en la ficha del organismo. Yo después les voy a mostrar dónde está visible ese correo, pero ese es el correo que por defecto recibe todos los acusos de recibo de nuevas solicitudes que ingresen al sistema. Y también a aquellos que tienen el perfil que se llama encargado de transparencia DAI, que corresponde a quienes pueden tramitar solicitudes en el sistema, también se les genera este acuso de recibo para que estén al tanto que ingresó una solicitud al sistema. Y de todas maneras, si ustedes están revisando constantemente el escritorio del funcionario, apenas ingresa una solicitud, a ustedes les va a dar, aquí en etapa de ingreso y recepción, les va a aparecer un 1 o un 2, dependiendo de cuántas solicitudes hubieran ingresado al sistema. Lo otro, si por ejemplo ustedes en el organismo, a través de oficina aparte, llega una persona presencial a su organismo y les pide el formulario físico de una solicitud y rellena todos los datos, y posteriormente se lo entregan a ustedes, esa solicitud, como viene en formato papel, ustedes van a tener que digitarla manualmente en el sistema. Tienen que ingresarla al sistema para que se pueda generar el acuse de recibo para la persona, se pueda generar el respectivo código de seguimiento de la solicitud y ustedes obviamente puedan tramitar la solicitud a través del sistema. Ese ingreso manual de la solicitud por parte de un funcionario se realiza en este mismo apartado en el botón ingreso solicitud al sistema. ¿Ya? Si ustedes hacen clic aquí, se les va a abrir exactamente el mismo formulario, donde ustedes van a tener que traspasar la información del nombre del solicitante, del correo electrónico que haya ingresado, tienen que ingresar textual la solicitud, ya el texto que escribió la persona tiene que ingresarlo textual para que quede registrado en sistema. Y una vez también que finalicen ese ingreso, automáticamente les va a aparecer en etapa de ingreso y recepción la solicitud que ustedes acaban de ingresar. ¿Ya? Ahora, vamos a revisar esta solicitud, que es una solicitud de prueba, ya que es la única solicitud que no aparece en solicitudes de ingreso y recepción. Ustedes cuando hacen clic en la respectiva etapa, se les va a desglosar un cuadro donde les va a mostrar todas las solicitudes que estén en dicha etapa. En este caso nos va a mostrar el código de la solicitud, el nombre del solicitante. Aquí al tiro les muestra la fecha de ingreso y cuál es la fecha tope del plazo de los 20 días hábiles que tienen para dar respuesta. El estado, ya que aquí se da un semáforo. Ya en este caso, como la solicitud está recién ingresada, está en verde, pero posteriormente, cuando cumple entre los 5 y 10 días, si no se ha realizado ningún movimiento con la solicitud, cambia a un naranjo, amarillo,
que va a estar en estado medio, y si ya llegamos al día 15 hábil y no han hecho ningún movimiento en la solicitud, aquí va a cambiar a rojo y va a estar en estado crítico. ¿Ya? Porque es decir, si ya estamos en el día hábil 15 y nosotros no hemos realizado ninguna gestión con la solicitud, solo nos están quedando 5 días hábiles para poder responder en el plazo que estipula la ley. ¿Ya? Ahora, como nosotros entramos a ver la solicitud, tenemos que hacer clic donde está el código. Ya. Y aquí nos aparece mucha más información. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Aquí aparece el código de la solicitud, la fecha en que se ingresó, el estado, el nombre del solicitante. Aquí nos va a aparecer el texto de la solicitud que nosotros hayamos digitado o que la persona haya digitado al momento de ingresar su requerimiento. Luego, en la parte izquierda, tenemos dos opciones, que están las acciones y los documentos y otras tareas, ¿ya? Aquí en las acciones es donde nosotros vamos a ir diciendo al sistema qué es lo que queremos ir realizando con la solicitud, si la queremos analizar, si queremos dar respuesta, si queremos subsanar, etcétera. Y en documentos y otras tareas, de acuerdo a la acción que estemos ejecutando, nos pueden pedir la carga de algunos documentos o gestionar algunas tareas a través del portal. Como por ejemplo, si ustedes quisieran notificar una prórroga, el sistema automáticamente les va a pedir llenar un cuadro con información para que el sistema pueda reconocer que ustedes están notificando una prórroga y el sistema pueda dar el plazo que ustedes estén pidiendo de prórroga, que puede ir desde 1 hasta 10 días hábiles. ¿Ya? Luego, aquí tenemos el registro de actuaciones, donde se van automáticamente, cada vez que nosotros realizamos una acción, se va guardando aquí. ¿Ya? Y aquí sale la fecha en que se realizó, cuál es el trámite, cuál es el estado en el que se encuentra. Aquí debería aparecer la fecha dependiendo de la gestión que estemos realizando, cuándo la iniciamos, cuándo se terminó. El usuario, ya que está realizando la acción, esto es súper importante porque nosotros siempre recomendamos de que si más de una persona va a trabajar por ejemplo, en responder solicitudes a la información pública, cada uno tenga su usuario, porque esto igual permite hacer un seguimiento, en caso de cualquier cosa, de quién está realizando cada gestión respecto a la solicitud, ¿ya? Esto es con Eli, el registro de actos. Dígame. Eli, disculpa, que están llegando un par de preguntas que me parecen atingentes para que las tengas a la vista y poder responderlas quizás a medida que vas explicando. Una ¿Ya? de Ami Fernández que dice, al ingresar una solicitud manual desde nuestra cuenta Ujú. como usuario, ¿cierto? ¿No queda asociado nuestro usuario o hay que cerrar la sesión para cursarla como cualquier ciudadano? Eso respecto como a la subida de una solicitud manualmente. Y otra pregunta que quizás para Mm, responderla un poquito más adelante tiene que ver con... Uy, dame un segundito, se me perdió. Eh, dale con ese, después te planteo la otra que se me perdió en el pregunta y ya. respuesta. Ya, respecto a la primera pregunta, no es necesario que cierren sesión, porque si ustedes llegan a cerrar sesión y se van a intentar ingresar la solicitud, vamos a decir que la van a ingresar como desde afuera, ¿ya? Y en este caso necesitamos hacer el ingreso manual desde dentro del portal con nuestro usuario, porque si bien cuando ustedes den clic para poder digitar la solicitud manual, el portal como que les va a dar la bienvenida, pero cuando ustedes continúen van a tener que ingresar los datos igual, el nombre, el apellido, los dos apellidos en este caso, el correo electrónico, etcétera. Así que no hay, de hecho tienen que hacerlo con sesión iniciada para que el registro se haga desde dentro del portal. Ya, perfecto. Ahí ya encontré la otra pregunta de Rodrigo Riquelme, que quizás para responderla un poquito más adelante, dice, ¿qué hay que hacer si una persona desiste de su solicitud y lo informa por correo y no por la plataforma? ¿Cómo debe hacer esa persona para desistir formalmente? Ah, ya. Ya, perfecto. Esto tiene igual relación con lo que yo les estaba mostrando ahora, porque así como los funcionarios se les crea una cuenta dentro del portal para poder trabajar, los
ciudadanos también se pueden crear una cuenta dentro del portal, pero su cuenta es mucho más limitada porque ellos en el fondo esa cuenta que les permite ingresar una solicitud y en el fondo es para poder tener como un registro de las solicitudes que ingresa aquí el organismo, le permite tener un mayor seguimiento de las solicitudes que ingresen. Pero también si un usuario, si un ciudadano ingresa una solicitud con su sesión iniciada en el portal, también va a poder, por ejemplo, en el caso de que el organismo le pidiera una subsanación, va a poder responder la subsanación a través del sistema. O también, por ejemplo, si el ciudadano ingresó una solicitud a través de concesión iniciada y después se dio cuenta al par de días de que en el fondo ya recibió la respuesta por otro lado o ya no quiere seguir su solicitud y la desiste, lo puede hacer a través del sistema y esto es súper importante. Lo puede hacer a través del sistema, la persona se desiste y el sistema automáticamente va a desistir la solicitud. A ustedes quizás la van a tener en la etapa de ingreso y recepción y la solicitud se les va a ir automáticamente a etapa de cumplimiento de lo resuelto. Pero ustedes, ¿cómo van a saber que es la persona quien desistió su solicitud misma a través del sistema? Porque el usuario va a decir solicitante ciudadano. No va a decir el nombre del funcionario que trabaja, sino que va a decir solicitante ciudadano. Y en caso de que eso pase, ustedes listos se olvidaron de la solicitud y ya se cerró. Ahora, respecto, si una persona que no inició sesión para hacer su solicitud y también determina que no quiere seguir en el proceso, yo les decía de que cuando ustedes implementan, se suben al portal, ustedes indican un correo electrónico que es como el correo electrónico del organismo, y este correo está disponible, y les voy a mostrar aquí dónde está. Voy a ingresar en la transparencia del consejo. Ustedes cuando ingresan a la transparencia activa de cualquier organismo les sale el nombre, la dirección, teléfono, etcétera. Y aquí tienen transparencia activa, contacto y oficinas de atención, formulario solicitud de información y reclamos. En este caso, ustedes se van a contacto y oficinas de atención. Aquí hay información de la oficina de atención y al final hay aquí un cuadrito donde dice que tienen dificultades técnicas para realizar su solicitud y que en caso de que hubieran dificultades que usted no pudiera ingresar la solicitud a través del formulario, se dispone de un correo electrónico por el medio del cual puede ingresar esa solicitud solo en el caso de que tuviera dificultades técnicas para hacerlo a través del sistema. Por a veces razón o motivo que se caiga el portal, por ejemplo, no sé si lo han podido ver las pocas veces que se ha llegado a caer el portal, por plan de contingencia se activa un mensaje, que ese mensaje tiene un listado de todos estos correos, ¿ya? Para que las personas, aunque el portal esté caído, puedan de igual forma ingresar su solicitud. Por lo tanto, la persona podría a este mismo correo remitir su solicitud de desistimiento. Y con eso, el funcionario tendrá que cargar ese documento aquí en el expediente de la solicitud para poder cerrar. Pero ese sería el procedimiento a seguir en este caso. Max, no sé si hay algo más sino para seguir avanzando. No, por el momento, hay algunas preguntas de transparencia activa que no vienen al caso por el momento, así que dale nomás, Ya, Feli. ya. Entonces, yo les decía que aquí tenemos el registro de actuaciones, que el registro de actuaciones lo podemos ver dentro de estos tres botones, que es el primero, ¿ya? Tenemos un segundo botón que se llama expediente electrónico, que ustedes hacen clic en él. Aquí les va mostrando un desglose de todas las acciones que ustedes van realizando, los documentos que van cargando respecto a la solicitud, ¿ya? Que esto es súper bueno porque así ustedes pueden ir haciendo seguimiento si el correo que mandaron a través del portal salió efectivamente, si se adjuntaron los documentos que ustedes están cargando, etcétera. Y en el último cuadro tenemos los plazos de la solicitud, ya cuándo ingresó, cuándo vence el plazo de esta solicitud. Si ustedes, por ejemplo, notifican una prórroga, aquí después les va a aparecer el plazo, el nuevo plazo, incluyendo la prórroga. Si eventualmente ustedes subsanaran ya la solicitud, en el caso de la subsanación tienen que tener claro ustedes que cuando ustedes le piden subsanar a un solicitante es porque con la información que ingresó primeramente en su solicitud al organismo no le quedó claro y no es posible gestionar la solicitud con esos datos, ¿ya? Por lo tanto, por esa razón le pide al solicitante que puedan subsanar, es decir, aclarar la solicitud completa o ciertos puntos, etcétera,
para así cuando la persona, el solicitante responda, el organismo ya finalmente sí pueda comenzar a tramitar la solicitud. Ante esto, cuando ustedes subsanan ya en el sistema, el plazo se congela, ¿ya? En espera de que el solicitante pueda responder a esta subsanación. En este caso, por la norma indica de que el solicitante dispone de 5 días hábiles para responder esta subsanación. Si pasados los 5 días hábiles la persona no responde a la subsanación, el mismo artículo 20 de la ley señala de que si la persona no responde dentro del plazo establecido, se entenderá por desistida la solicitud. Porque vamos a entender de que si la persona no subsana, es decir, no aclara los puntos que el organismo le está pidiendo, no puede tramitar la solicitud, porque le falta algún dato, etc. Sin embargo, si la persona dentro del plazo responde a la solicitud, cuando ustedes comiencen a analizar nuevamente, a ustedes se les va a, ¿cómo es la palabra? No se reactiva, sino que a ustedes se les va a reiniciar el plazo, ¿ya? Si ustedes subsanaron, por ejemplo, al día 5 hábil desde que ingresó la solicitud y subsanan y pasaron los otros 5 días hábiles, cuando reciban la respuesta, ahí va a empezar a correr el plazo nuevamente desde el día 1, ¿ya? Por eso que la subsanación se recomienda que se realice lo antes posible para que no termine como en un dilatamiento del procedimiento de la solicitud, ¿ya? Ahora, dentro de los primeros pasos que ustedes tienen que realizar cuando le ingresan una solicitud, es analizar la solicitud misma, ¿ya? Por lo tanto, debemos hacer clic en las acciones que refiere a analizar solicitud. El sistema a ustedes siempre le va a ir preguntando si aceptan o cancelan la acción que van a realizar. ¿Ya? Y esto es súper importante que lo lean porque a veces por error uno puede pasar a pinchar alguna acción que en realidad no quería ejecutar y siempre tiene la opción de cancelar. ¿Ya? En este caso, si queremos analizar la solicitud, por lo tanto, vamos a dar clic en aceptar. Y aquí se nos despliegan varias opciones de acciones, ¿ya? Como por ejemplo, posterior al análisis, ustedes pueden determinar que la solicitud hay que derivarla a otro organismo, tenemos esa opción. Pueden determinar que hay que notificar a un tercero porque de la información que está pidiendo, esta contiene datos personales, etcétera, y yo tengo que preguntarle al tercero si se opone o no a la entrega de su información. Podemos subsanar la solicitud, ¿ya? O podemos notificar una prórroga. En el caso que recién en esta instancia a ustedes les llegue el aviso de que el solicitante quiere desistirse de la solicitud, dan clic en esta opción de registrar desistimiento. Vamos a decir que esta acción le aparece en casi todas las etapas que van pasando, porque siempre la persona se puede desistir de su solicitud, ¿ya? Y tenemos la opción de decidir tipo de respuesta, que es en el caso de que ya ustedes recepcionaron la solicitud, determinaron que tenía la respuesta, elaboraron su respuesta, que aquí es súper importante, que cuando el organismo vaya a entregar una respuesta, ya sea entregando la información o denegando la misma, esta tiene que ser mediante un acto administrativo que tiene que ir firmado por el jefe superior del servicio o en su defecto por quien tenga la delegación de la firma. ¿Ya? Entonces, en este caso ya, si tenemos la respuesta, podemos dar clic en decidir tipo de respuesta, nos vuelve a preguntar el sistema si vamos a hacer este cambio de estado, nosotros les indicamos que sí. Y aquí hay dos botones que son súper importantes, que es, que yo les, si se recuerdan, cuando hablamos de las solicitudes anuladas, yo les hablaba que cuando ustedes analizan, por ejemplo, y determinan de que lo que le están solicitando no corresponde a una solicitud, sino que corresponde a una gestión, a otro tipo de gestión del organismo, se tendría que anular. Y esa acción se realiza mediante este botón que se llama No es SAI. Ya, ustedes aquí al hacer clic, les va a pedir que adjunten un documento, que ahí pueden ustedes elaborar un Word donde expliquen de que, no sé, le están pidiendo una gestión de que el municipio realice X actividad, y eso no es una solicitud de información, pero con ese documento ustedes en el fondo lo cargan en el sistema y dan cuenta de que no es una solicitud. En este caso, lo ideal es que ustedes puedan notificar a la persona de que se va a anular su solicitud porque no corresponde e indicarle el canal correcto para poder realizar su gestión, ¿ya? Y en el caso de que, por ejemplo, tengamos que realizar una solicitud interna, es decir, yo
no sé, ya, yo trabajo en la parte de transparencia, pero de acuerdo a la información que me están pidiendo, yo tengo que pedirle información, no sé, a recursos humanos, a la parte de finanzas, etcétera. Está la opción donde yo le puedo derivar la solicitud directamente a este funcionario, ¿ya? Por ejemplo, si ya tenemos la respuesta lista, tenemos la opción de respuesta disponible, que si yo acciono este cambio de estado, me van a aparecer en esta ocasión documentos y otras tareas, ¿ya? Donde aquí ustedes van a tener que adjuntar el documento que se haya elaborado con la respuesta del solicitante. También pueden adjuntar archivos, ya si la respuesta va a tener que ir con algunos archivos, aquí también los pueden adjuntar. Y una vez que ustedes han cargado la información, ya que ustedes cargan y después pueden revisar en el expediente electrónico para asegurarse que la información esté cargada en el sistema, le dan clic a notificar respuesta. ¿Ya? En este caso, para ahí en notificar respuesta, se nos vuelven a abrir documentos y tareas, y aquí la tarea importante es enviar email al solicitante, que mediante esta tarea ustedes van a poder notificar al solicitante de la respuesta a la solicitud que están entregando, ¿ya? Aquí, como siempre, el sistema les pregunta si quieren iniciar esta tarea. Quiero checar un poquito. Y aquí ya, de partida les muestra el asunto. Por defecto, les va a aparecer el correo electrónico que ingresó el solicitante al momento de realizar su solicitud, y siempre ustedes pueden añadir más correo electrónico. Yo sé que muchos ponen sus propios correos institucionales muchas veces para más que nada asegurarse que el correo sale y que les llegue la notificación, ¿ya? En este cuadrado de aquí, con los documentos disponibles en el expediente, van a estar todos los documentos que ustedes hubieran cargado previamente en el expediente. Y aquí ustedes van a elegir cuáles son los documentos que finalmente se le van a enviar en el correo, que van a ir adjuntos en el correo. ¿Ya? Luego, aquí les muestra el cuerpo del correo con el que va a salir, que esto ustedes lo pueden modificar, pero se tiene que modificar al momento de que ustedes realicen esta acción, no se puede modificar antes. Y aquí ustedes pueden cambiar lo que quieran al respecto. Y en caso de que en las otras opciones que tuve antes se me olvidó cargar algún documento, aquí también tiene la opción de cargar documento, ¿ya? Así que si se me olvidó algo, siempre puedo llegar en esta etapa y adjuntarlo para que no se me quede atrás. Y una vez que ustedes rellenaron todos estos datos, le dan clic a enviar y ahí va a salir el correo desde el portal a notificarse al solicitante, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso, una vez que ustedes le den clic a enviar, pueden venir aquí al expediente electrónico y a ustedes se les va a abrir aquí con el nombre, un trámite donde les va a informar, donde les va a mostrar un PDF, donde se le informa que el correo electrónico salió, ¿ya? Y finalmente, cuando ustedes ya notificaron la respuesta, la solicitud todavía, si se fijan, está en estado de notificación respuesta. La solicitud aún no se ha cerrado, a pesar que ustedes ya notificaron la respuesta al solicitante. Por lo tanto, para ya poder cerrar la solicitud, en este caso, si ustedes en este caso le respondieron mediante el correo electrónico, vamos a decir que es una entrega no presencial. Hacemos clic en esta, le damos clic a aceptar. Y aquí automáticamente quedó en estado de respuesta entregada. Y si vamos a revisar ahora, vamos a actualizar esto. Si se fijan, la solicitud ya no está en la etapa de ingreso y recepción. Y si vamos a buscar, ¿dónde se nos quedó la solicitud? La vamos a encontrar en la etapa etapa de cumplimiento de lo resuelto. Aquí me las muestra de las las muy antiguas.
Si se fijan, aquí está la solicitud que acabamos de gestionar y la encontramos en respuesta entregada. ¿Ya? Esos grandes rasgos, vamos a decir, es la tramitación de una solicitud a través del portal. Yo en esta ocasión no quise ingresar ni cómo realizar la prórroga, ni cómo realizar la derivación, por ejemplo, ni la subsanación, pero para quienes quieran revisar eso, que está más específico, uno está en el manual que yo les mostré donde lo pueden descargar, y anteriormente en otra escuela de capacitación nosotros abordamos punto por punto, así que usted aprieta aquí, aprieta allá, para realizar una derivación a otro organismo, para realizar una prórroga, para realizar una subsanación. ¿Ya? Todas las escuelas de capacitación que nosotros hemos realizado anteriormente se encuentran en nuestra página de YouTube. Así que ahí, de todas maneras, para todos los inscritos, después nosotros mandamos información complementaria y ahí les podemos adjuntar el enlace del video exacto donde se ve esa tramitación para que la puedan revisar, ¿ya? Y esto sería con relación a grandes rasgos de la tramitación de una solicitud dentro del portal de transparencia. Ahora vamos a revisar lo que es transparencia activa, ¿ya? Así en este menú, así como ustedes pueden ingresar al escritorio de funcionario, aquí ustedes ven que aparecen más perfiles, pero esto es por la naturaleza de que yo trabajo en el consejo, pero a ustedes les va a aparecer el escritorio de funcionario, si tienen el perfil de operador OR, les va a aparecer el escritorio operador OR y les va a aparecer transparencia activa. Si no le aparece, es porque no tiene los permisos y si necesita trabajar en transparencia activa, tiene que pedir los permisos. Sí, Eli, gracias Entonces, ahí por las precisiones. No, es que solamente recalcando un poco lo que tú mencionabas, por una cuestión de tiempo, porque nos quedan 15 minutos solamente, hay algunas preguntas y precisiones que nos solicitan en el chat, que me parece bueno recalcar la posibilidad de solicitar una tutoría, porque como bien decía Eli, estos son a grandes rasgos el procedimiento de la tramitación de una solicitud de acceso a la información en el portal, pero por ejemplo, Ami Fernández nos pregunta respecto al procedimiento de notificación a terceros en el portal. Tabata Salgado nos pregunta respecto a al desistir una solicitud por falta de respuesta en la subsanación, la incorporación de un documento de subsanación al portal. Y hay otra pregunta a propósito de las derivaciones a otras instituciones. Entonces, solamente reforzar que hay material específico respecto a estos puntos, como bien decía Eli, en el canal YouTube del Consejo para la Transparencia, y existe siempre la posibilidad de que ustedes, a través del correo contacto@cplt.cl, puedan solicitar una tutoría. Lo vamos a dejar igual informado al finalizar la presentación, para ir resolviendo puntos específicos respecto a la tramitación de una solicitud de acceso a la información en el portal Transparencia, para que no quede la sensación de que no nos estamos haciendo cargo de las preguntas, solamente por una cuestión de tiempo no podemos responder específicamente esas dudas que nos plantean en preguntas y respuestas, pero está este canal que yo creo que es súper bueno también para que ustedes puedan ahí resolver todas sus dudas particulares a propósito del uso del portal, tanto en la tramitación de una solicitud de información como también respecto a las obligaciones de transparencia activa que ahora a continuación Eli nos va a contar. Solamente quería hacer esa precisión, Eli. Gracias. Ya, Maxi. Sí, y en realidad, como les digo, por un tema de tiempo, porque, por ejemplo, cuando nosotros les mandemos el video donde se ve, cuando nosotros explicamos paso por paso el tema de la prórroga, la notificación, la derivación, por ejemplo, toda esa explicación nos tomó una escuela de capacitación entera. Ya entonces, para que se haga la idea de por qué ahora no estamos yendo tan al específico, pero la información está, ¿ya? Ahora, pasamos a lo que es transparencia activa. Aquí igual vamos a hacer una pincelada bien básica ya de lo que es la transparencia activa. Como les decía, si ustedes necesitan trabajar transparencia activa, lo primero para saber si lo pueden hacer es que tengan habilitado aquí el perfil de transparencia activa, ¿ya? Aquí lo otro que tienen que tener claro de que cuando uno tiene el perfil de transparencia activa puede tener tres perfiles de trabajo, vamos a decir. Existe el generador, existe el revisor y existe el encargado de TA, ¿ya? El generador, su rol es cargar la información en el sistema, ya las plantillas, los enlaces, etcétera. Lo que corresponda cargar de acuerdo a cualquier ítem es el generador quien puede realizar esta acción. Luego tenemos el perfil del revisor, que cuando el generador una vez que carga la información no lo puede publicar, bueno, dependiendo de los perfiles que tenga, pero en general no lo podría publicar de inmediato, sino que tiene que enviar esta información a revisar. Y en ese caso le llegaría a quien tenga el perfil de revisor para que esta persona, este funcionario, pueda revisar, como lo dice su nombre, que la información que se cargó esté efectivamente correcta, que esté en el orden correcto, que los enlaces que se cargaron funcionen, etcétera.
Y una vez que el revisor ha pasado y ha verificado que la información es correcta, se la envía a quien tenga el perfil de encargado de transparencia activa, ¿ya? Quien puede volver a revisar la información, ¿ya? Y será quien, si le da el visto bueno en el fondo a lo que se haya cargado, podrá publicar la información, que recién una vez que ustedes publican, la información se va a ver hacia afuera, ¿ya? Ahora, por un cambio que se hizo, hay, sobre todo para el caso de aquellos organismos donde hay una persona que puede ser la encargada de transparencia activa, esta persona va a tener los 3 perfiles asignados y esta persona va a tener la facultad, una vez que cargue la información, la va a poder publicar de inmediato. No va a ser necesario pasar por un funcionario que sea el revisor para que pueda verificar que la información esté correcta, sino que él mismo va a tener la atribución de poder publicar de inmediato, que se llama. ¿Ya? Ahora, aquí dentro de, el listado de ítems que le digo yo de transparencia activa, ustedes van a encontrar todos los ítems que tengan habilitados, ¿ya? Si ustedes se pueden a revisar en su organismo y comparan con otro o empiezan a revisar, por ejemplo, la resolución 500 y se dan cuenta que hay un ítem que a ustedes no les aparece aquí, es porque no lo tienen habilitado, ¿ya? Y en ese caso es súper importante que si ustedes se dan cuenta, sobre todo hoy día que salieron los informes de fiscalización, donde se dio mucho que habían ítems que no tenían disponibles porque no estaban publicados. Lo importante es que si ustedes se encuentran con ese tipo de ítem, nos puedan escribir a la casilla de contacto para que nosotros les podamos dar el soporte y poder habilitárselo y ustedes puedan cargar la respectiva información en ese ítem. ¿Ya? Dentro de transparencia activa, nosotros nos encontramos con diferentes tipos de ítems, ¿ya? Que se refieren en el fondo a cómo cargamos la información. Tenemos ítems que funcionan con plantillas XLS, que corresponden a plantillas Excel, ¿ya? Que como les dije en un principio, todas esas plantillas se encuentran en la página web del Consejo para ser descargadas y ustedes las puedan utilizar. Tenemos otros ítems que corresponde a un tipo de mensaje, donde aquí ustedes pueden cargar un enlace, por ejemplo, pueden cargar un documento, si es así como tienen contenida la información. Tenemos también las plantillas CSV, ¿ya? Que si bien es igual que un Excel, su término es CSV y son plantillas que tienen ítems específicos, sobre todo los ítems nuevos que trajo la resolución 500, como por ejemplo estructura orgánica de transparencia y protección de datos, información estadística sobre bonificaciones, y estas plantillas, al igual que las de Excel, se encuentran en la página web del Consejo. Y también tenemos el ítem de tipo enlace, que como por ejemplo por defecto en la mayoría de los organismos, el ítem que se llama sistema de compras públicas, donde ustedes cargan el enlace que va a llevar a la plataforma de mercado público del organismo, aquí ustedes cargan directamente el enlace. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar a un ítem, ya que es de tipo plantilla XLS, para que veamos cuáles son los botones que tienen esta plantilla, o sea, estos ítems, cuáles son las opciones en el fondo que nosotros tenemos para trabajar. Y antes que se me olvide, lo otro importante aquí es este indicador, ¿ya? Así como la tramitación de la solicitud de acceso a la información pública, aquí también tenemos un semáforo. Este semáforo es súper importante porque nos va a indicar si estamos en un estado crítico con el ítem, si estamos correctamente cargados con el ítem, etcétera. Ya, si está en verde es porque estamos cumpliendo dentro de las fechas que nos pide el sistema. Si estamos en naranjo es que puede que estemos editando el ítem, pero todavía esta edición que estamos realizando está dentro de los plazos de la norma. Y si está en rojo es que estamos desactualizados. ¿Ya? Así que es súper importante que cuando se pillen con ítem en rojo puedan entrar inmediatamente a revisar la información que no han actualizado, si corresponde, etcétera, porque el indicador tiene que estar todo en verde. Ya eso es súper importante. Tiene que estar en verde. Si hay algún ítem que esté en rojo, estarían en una infracción. ¿Ya? Vamos a entrar en este caso a marco normativo, que es un ítem que ocupa planilla XLS, ya que es una planilla Excel. Aquí tenemos que ingresar en la acción de editar. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí sale el nombre de la materia a la que corresponde el ítem de marco normativo. Nos aparece una tabla donde nos habla de una versión maestro, que esta es cuando uno recién activa el ítem, y tenemos una versión publicada. ¿Ya? Aquí tenemos opciones de acción, ¿ya? Entonces aquí nosotros decimos, ya, yo quiero trabajar en este ítem. Entonces, pincho aquí y no se me abre nada. ¿Por qué? Porque el ítem, como dice, está publicado y nosotros necesitamos una versión en elaboración para poder trabajar dentro de este ítem. ¿Cómo yo genero la versión en elaboración?
con el botón de la acción crear versión. ¿Ya? En este caso, transparencia activa, al igual que la tramitación de la solicitud de acceso a la información pública, siempre nos va preguntando si nosotros queremos ejecutar la acción, ¿ya? Siempre nos da esta opción, ¿ya? Y con esto hay que tener harto ojo, porque el sistema siempre nos está avisando que si nosotros avanzamos puede pasar algo. En este caso nos dice que si nosotros avanzamos podemos dar de baja versiones en elaboración, pero en este caso no hay problema porque solo había una versión publicada. Entonces le damos clic a sí. Con esto nosotros creamos una versión, ¿ya? Y aquí aparece una tercera fila que nos dice que estamos en una versión en elaboración. Por lo tanto, si ahora yo me voy a a la página principal, aquí yo tengo opciones de que puedo hacer cosas con este ítem, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el botón de modificar página, que es este botón que nos permite cambiarle el nombre, ¿ya? Darle un orden. Por ejemplo, si yo tuviera que empezar a desglosar un ítem por año, por mes, yo a cada mes o a cada año que cree le tengo que dar un orden, ¿ya? En este caso, lo que se pide es que cuando yo tengo que desglosar algún ítem en año o en mes, este esté ordenado desde el más nuevo hasta el más antiguo. Es decir, hoy día, por ejemplo, si yo tengo información cargada del 2020, tiene que estar el 2020 abajo y el 2020, en este caso 2025, tiene que ser el primero. Y con los meses es lo mismo. Enero tiene que quedar abajo y ser siempre diciembre el primero. Y en el caso de que yo tenga que dejar algún mensaje, alguna leyenda respecto al ítem, porque esto es algo súper importante que tienen que tener claro, de que todos los ítems que son obligatorios de publicación, el organismo los tiene que tener publicado en su transparencia activa. Pero podría pasar de que el organismo no tenga nada que informar en ese ítem. Para esos casos está esta opción de modificar página del mensaje, donde ustedes tienen que dejar un mensaje, una leyenda, una aclaración, donde quede claro de que si yo como ciudadano ingreso al ítem, yo pueda ver una leyenda que me explique por qué no hay información. Y esa es la forma de ingresarlo en el sistema. Si yo hice algún cambio, le doy clic a aceptar, y ahí se me guardaría la información. Aquí tenemos el botón de previsualizar, donde yo cada modificación que haga, si cargo nuevos datos, yo puedo ir previsualizando que lo que esté cargando se esté cargando correctamente. ¿Ya? Aquí tenemos un botón de añadir nuevos datos por plantilla, ya que si nosotros ocupamos este botón, cuando ya tenemos información cargada, en el fondo lo que nosotros le estamos diciendo al sistema es, añádame esta información a lo que ya está cargado. ¿Ya? Es decir, si tengo 5 columnas, yo ahora voy a agregar 5 más, van a quedar 5 y 5, 10. Con sobreescribir con datos de plantilla, yo al sistema lo que le voy a decir es, si yo tengo 5 columnas cargadas y ahora yo quiero cargar solo 2 y que esas sean las visibles, que ya no existan las 5, sobreescribo. Entonces, al sistema yo le digo, dame de baja esas 5 y deja solo estas 2 que yo estoy cargando ahora. Y finalmente tenemos el botón de introducción de datos por formulario, el cual a nosotros nos permite hacer un ingreso manual de la información. ¿Ya? Aquí en la introducción de datos por formulario nosotros nos vamos a encontrar con las mismas casillas que tienen disponibles las plantillas, que ahí nosotros tenemos que ir ingresando o seleccionando información dependiendo de lo que nos pida. Tenemos apartados donde están con un asterisco y en esos casos nosotros lo que el sistema nos dice es que ese dato tenemos que ingresarlo obligatoriamente y este ingreso manual también nos permite, por ejemplo, si ustedes quisieran cargar un documento y que este documento quede en la nube del portal, ¿ya? Ustedes pueden cargar el documento directamente al portal de transparencia. No va a ser necesario que lo carguen en alguna nube que ustedes tengan disponible y extraigan el enlace, sino que van a poder cargar el documento directamente ahí. ¿Ya? Esas son la función que cumplen estos respectivos botones. Y una vez que ustedes, por ejemplo, cargaron la información y ustedes previsualizaron, está todo correcto, le dan clic a publicar de inmediato. Ya, como les decía en un principio, si tienen los perfiles, y al publicar de inmediato, el sistema nos vuelve a preguntar si estamos seguros de publicar la información y si es así, le damos clic a que sí. Y automáticamente nos va a decir guardado de publicado. Volvemos a quedar con una versión en elaboración y que va a quedar con la fecha en la que yo hice esta publicación. ¿Ya? Luego tenemos los ítems que son de tipo CSV, ya vamos a ingresar en este tipo de ítem, porque hay una diferencia dentro de los botones que tenemos disponibles para cargar la información. Ya en este caso aquí también hay una versión publicada, no tenemos una versión en elaboración y tenemos que crearla.
Damos clic en la página principal. Y aquí, si ustedes se fijan, ya no nos aparecen los botones de añadir datos por plantilla, sobreescribir ni introducción de datos por formulario, ¿ya? Eso es porque los tipos de ítems que son de plantillas CSV no disponen de esa opción. Sin embargo, para nosotros poder cargar la información, lo hacemos mediante el botón de modificar página. Porque en este caso es diferente al que vimos anteriormente, si se dan cuenta, el que teníamos anterior solo decía nombre de página, orden y mensaje. Sin embargo, los que son del tipo CSV nos da la opción de adjuntar un documento, o en este caso un archivo CSV, ¿ya? Aquí ustedes eligen el archivo, lo cargan, ¿ya? Pueden eliminar, si ya tienen cargado uno anteriormente, lo pueden eliminar. Desde aquí pueden cargar la plantilla que corresponde al ítem, ¿ya? Y si cargan el archivo, una vez que esté cargado, el sistema les va a señalar, está correctamente cargado y le dan clic a aceptar, ¿ya? En este caso igual, si es necesario dejar algún mensaje en el ítem, lo pueden hacer, ¿ya? Y con el aceptar automáticamente va a quedar guardada la información. Ustedes siempre la pueden previsualizar. En el fondo es así se va a ver cuando se publica, ¿ya? Si es así, si estamos ok con eso, o si en realidad abrimos el ítem, pero no vamos a cargar nada, no voy a publicar nada, en realidad yo no quería crear una versión, yo simplemente puedo eliminar esta versión. Y ahí esto es súper importante porque si por error ustedes, mediante la versión en elaboración, cargaron mal un dato y dieron de baja, por ejemplo, información que tenían antes y en realidad no querían hacerlo, mientras no publiquen la información, siempre se puede volver atrás. Es decir, nosotros simplemente eliminamos la versión que está en elaboración y nos vamos a quedar con la versión que estaba publicada anteriormente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, este ítem es un buen ejemplo de estructura orgánica de transparencia y protección de datos, porque en este ítem no debería haber mucha variación, ¿ya? ¿Por qué? Porque de partida que ustedes informan al jefe superior del servicio que puede cambiar cada cierta cantidad de años, por lo tanto vamos a decir que todos los meses va a ser el mismo jefe superior del servicio. La unidad que se hace cargo de transparencia muy probablemente va a ser siempre la misma, no es que vaya a estar cambiando todos los meses, y lo mismo va a pasar con la calidad jurídica de los trabajadores que vean transparencia, ¿ya? Es muy probable que se mantengan todos los meses. Entonces, en ese caso, si yo la información que ya tengo publicada, por ejemplo, en un ítem, en este, por ejemplo, hoy día, cuando empiece, por ejemplo, a publicar en febrero lo que va a corresponder en enero, sea la misma que publique en diciembre, no es necesario que yo cree una versión y traiga más información, sino que tengo un botón aquí en la acción que se llama nada a informar. Y si yo hago clic en este botón, el sistema me va a decir de que se va a volver a publicar lo mismo que estaba publicado anteriormente sin realizar ningún cambio. Y en el fondo eso es lo que yo quiero, que se republique lo que yo ya había publicado anteriormente. Entonces le doy clic así. Y lo importante aquí es que nos cambie la fecha de actualización, ¿ya? Que es lo que nos interesa para que el semáforo pueda quedar en verde, ¿ya? Eso es lo que les puedo comentar a grandes rasgos en lo que corresponde a transparencia activa. Igual en el adjunto que les vamos a mandar de información complementaria, igual les voy a hacer llegar una PPT donde se ven las plantillas, ya todas las plantillas que se ocupan, la información con la que se llenan ya las columnas, para que eso igual les va a servir para la carga de información que tengan que hacer. Y como bien decía Max, voy a dejar de compartir. Nosotros tenemos disponible un canal de atención que se llama las tutorías, que corresponden a reuniones virtuales que realizamos, donde la idea es que podamos tratar temas más puntuales. Ya si bien la escuela de capacitación abarcamos así como el tema muy en general, la idea de esas tutorías es que si ustedes lo necesitan, lo puedan requerir y ahí nos reunimos con nuestra área para poder resolver temas más puntuales y obviamente con un público más acotado. Y ahí claramente podemos, no hay micrófono cerrado, así que ahí podemos conversar libremente de las dudas que puedan tener. Así que eso sería. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Sí, muchas gracias, Eli, también por la puntualidad, siendo las 12:02 dentro del periodo que teníamos estimado. Hemos cumplido también con esta escuela de capacitación. Sabemos que, bueno, la gran mayoría de los que están aquí presentes son nuevos y nuevas funcionarias que asumen esta función, así que
también considerar esta como una escuela introductoria a los principales elementos que establece la ley de transparencia, tanto en la parte normativa, como nos mencionaba Juan Pablo, respecto a las obligaciones que establece la ley, como también en la parte práctica, que es lo que nos presentaba Eli ahora en el portal de transparencia. Así que, sin más que agregar, por lo menos por mi parte, Juan Pablo, te cedo al tiro la palabra para cerrar. Reforzar que nuestros canales de atención siempre están abiertos y disponibles, obviamente siempre en horario de lunes a viernes, horario de oficina, pero siempre están disponibles para que ustedes también puedan a través de estos canales ir resolviendo sus dudas, sus consultas, porque estamos súper conscientes que el trabajo que tienen ustedes como encargados y encargados de transparencia, particularmente en municipalidades, por ejemplo, que tienen menos recursos, es muy complejo. Entonces, de alguna manera, también cuenten con el apoyo que podemos ofrecer desde el Consejo para la Transparencia, ya sea a través de los canales de atención, como también del material disponible de los registros audiovisuales, de las capacitaciones anteriores, para poder también desde esos espacios poder reforzar en la medida de lo posible la labor cotidiana que todos ustedes tienen en la gestión de la transparencia activa o en la gestión de las solicitudes de acceso a la información. Así que por mi parte agradecerles el tiempo, agradecerles también la disposición, agradecer los comentarios que han llegado a través del chat, a través del preguntas y respuestas. Sabemos que hay muchas preguntas que quizás no se pudieron resolver adecuadamente, pero por eso está el canal de las tutorías para que ustedes puedan solicitar a través de contacto@cplt.cl esta sesión de tutoría, como bien decía Eli, mucho más focalizada, mucho más específica respecto a las inquietudes particulares que puedan tener cada uno de ustedes. Así que esperamos que esta escuela de capacitación haya sido de utilidad para poder ir inmiscuyéndose ya en estos asuntos asociados a las obligaciones de la ley de transparencia. Y nada, eso por lo menos por mi parte. Juan Pablo, te cedo el micrófono también para cerrar esta sesión de escuela de capacitación. Bien, gracias, Max. Bueno, agradecer a Carmen y a Pablo el apoyo que siempre nos prestan en esta instancia. Comentábamos ayer con Pablo sobre un poco lo complementario que resultan estas instancias de capacitación con posteriores tutorías, ya que ustedes puedan escribir, pedir, coordinar, porque las capacitaciones, ¿cierto? Esta capacitación u otras pueden ser temas distintos, pero, ¿cierto? Son temas generales que les permiten a ustedes situarse dentro de todos los distintos elementos que tiene la normativa, que son hartos, ¿cierto? Eh, pero en el caso de las tutorías, ustedes, entonces, a través de estas capacitaciones, ustedes pueden identificar qué aspectos tienen ya mejor dominado, entre comillas, y cuáles son los que les generan mayor duda, complicación o malos resultados. Entonces, luego de la capacitación, un poco lo que a veces se da, y que es lo que nosotros esperamos, es que les sirva para conocer en qué deben mejorar y ustedes después pidan una tutoría y digan, lleven su lista con dudas como esto quiero saber, ¿ya? Y la gente que lo ha hecho ha funcionado muy bien, eh, ha tenido harto efecto positivo, así que les recomiendo de todas maneras que tomen esta oportunidad, ¿ya? Así que eso, bueno, gracias a todos, a quienes nos acompañaron de todas las comunas de distintas partes de Chile. Saludan por ahí de Chiloé, Isla Lemuy. No conozco Isla Lemuy, pero dicen que es muy lindo. Eh, bueno, en fin. Eso, Max, también gracias por tu labor, como siempre, acá en la coordinación de esta actividad. Y les vamos a estar avisando de próximas actividades, ¿ya? Recuerden que una vez al mes tenemos esta instancia de escuela de capacitación, pero también hacemos regularmente otra actividad y los vamos a mantener informados, ¿ya? Por ahí hay alguna pregunta de si hacemos capacitaciones presenciales. Eso, por temas de presupuesto que atraviesa, creo yo, a todo el Estado chileno, cada vez se hace más difícil. Que nosotros tenemos solo sede en Santiago, pero hay en algunas ocasiones en que podemos movernos o hay algún funcionario o funcionaria del consejo que pueda hacer alguna actividad presencial. Eh, Está más complejo el escenario, pero a veces se puede, ¿ya? Así que si existe como algún interés en ese sentido, nos pueden escribir al correo de formación. Pueden escribir al correo de contacto también y nos derivan o directamente a nosotros, formación@cplt, y ahí vemos si coordinamos la fecha o algo por el estilo.
¿Ya? Eso, así que darle las gracias y que tengan un buen fin de semana, lo que queda de día y el fin de semana. Así que eso, les vamos a hacer llegar toda la información que vimos ahora en las presentaciones y el material complementario, ¿ya? Así que me despido, que estén muy bien, saludos a todas, a todos, chao Max, Pablo, Carmen, Elizabeth y Oscar que andaba por ahí. Ya, nos vemos entonces en una próxima actividad, que estén bien, chao.